Todo lo que veréis a continuación es un crimen real y te contamos cómo ocurrió. Hoy os traemos un caso que dio la vuelta al mundo. El asesino en serie más infame de Francia, que llevó a cabo sus atrocidades durante 16 años. De 1987 a 2003, Michel Fourniret se consolidó como el asesino más terrible de Francia. Pero la figura de su esposa era todo un enigma. ¿Fue tan solo un peón o fue su cómplice? ¿Es posible convivir con un asesino en serie y ser ajeno a todas sus atrocidades? Esta es la historia real del ogro de las Ardenas y su mujer. Isabel caminaba rumbo a su casa cuando una camioneta paró a su lado. Su amable conductora se había perdido y necesitaba indicaciones, pero como no se aclaraba, convenció al adolescente para que se subiera y la dirigiese ella misma. A mitad de camino, un hombre les hizo señas en medio de la carretera. Su coche se había averiado y necesitaba ir al pueblo más cercano. Así que la mujer no dudó en recogerlo. Mientras tanto, la menor, sin saberlo, era conducida hacia el matadero. Aquellos dos desconocidos, Monique Olivier y Michel Fourniret, en realidad estaban casados y se dedicaban a recorrer Francia y Bélgica en busca de niñas vírgenes a las que someter a su tétrico plan. Y todo con tal de satisfacer la obsesión que Michel tenía con la pureza. Mediante este modus operandi, el ogro de las Ardenas vio y mató a 7 chicas, y siempre con la ayuda de su esposa. Michel Fourniret nació el 4 de abril de 1942 en el municipio francés de Sedan-Ardenas, cerca de la frontera con Bélgica y Alemania, en una familia completamente disfuncional. El padre, obrero metalúrgico, nunca estuvo presente por sus graves problemas con el alcohol, y su madre, a la que calificaba de temperamental, lo sometió a continuados abusos desde que tenía 4 años. Aquellas experiencias incestuosas causó tal trauma en el pequeño que con los años derivó en diversos trastornos de su sexualidad. Según Michel, el incesto marcó su personalidad y también su posterior carrera criminal. Pese a que poco más se sabe de su infancia, algunos compañeros del colegio le recuerdan como un chico que destacaba por su nula sociabilidad, por ser un mentiroso compulsivo, además de por robar libros, carteras y bolígrafos a otros alumnos. Este aislamiento social y su particular introversión lo llevaron, ya siendo adolescente, a sumergirse en el mundo de los libros. De hecho, se convirtió en un apasionado de Camus, Rilke o Dostoyevsky, a los que solía recitar de memoria. A principios de los años 60 se alistó en el ejército francés y combatió con la Brigada Aérea en la Guerra de la Independencia en Argelia. Una vez concluido, trabajó como carpintero, dibujante industrial, electricista e incluso supervisor en un colegio. En 1964, Michel se casó con su primera mujer, Annette, con la que tuvo un hijo. Sin embargo, la relación comenzó a hacer aguas en cuanto el exsoldado descubrió que su esposa no era virgen. Saber que ella había mantenido relaciones con otros hombres lo perturbó de tal forma que le generó un trauma. Por consiguiente, la ausencia de pureza en Annette fue lo que, según él, lo trastornó profundamente hasta desarrollar una tétrica obsesión por encontrar mujeres vírgenes con las que mantener relaciones. Entre 1966 y 1973, este depredador fue condenado y detenido en múltiples ocasiones por voyerismo y bios. Su primera sentencia fue de 8 meses de prisión por atacar a una chica de solo 25 años. Una vez en libertad,
Annette le pidió el divorcio y puso tierra de por medio. No podía creerse que su marido, de apariencia inofensiva y gentil, asaltara a jovencitas. Durante los siguientes años, Michelle continuó dando rienda suelta a sus depravaciones y en 1979 contrajo matrimonio con Nicole, que desconocía aquella doble vida. La pareja tuvo 3 hijos, 2 de ellos mellizos, pero la imagen de familia perfecta se desmoronó tras la detención de Michelle en 1984. Fue acusado de 12 abusos y agresiones a menores de edad en la región de París. Tras ser condenado a 7 años de prisión, solo cumplió 3. Su segunda mujer solicitó el divorcio y desapareció. A pesar de que los investigadores lo describieron como un hombre de personalidad diabólica, perversa y extremadamente narcisista, con una fijación por la inocencia y la pureza de la mujer, todo parecía haberse evaporado durante su periodo carcelario. De hecho, Michelle hizo gala, como tantos otros psicópatas, de una conducta ejemplar entre rejas. Ser el arquetipo de preso modelo le valió para, entre otras cosas, publicar un anuncio por palabras en el semanario católico de noticias Le Pèlerin, en el que publicó lo siguiente: prisionero desearía mantener correspondencia con personas de cualquier edad para olvidar soledad, rezaba el mensaje. Así fue como entabló una amistad con la enfermera Monique Olivier, a quien le confesó sus más oscuros secretos: el incesto sufrido durante su infancia y los abusos cometidos a niñas debido a su necesidad de cazar vírgenes. Dichas revelaciones, lejos de ahuyentar a Monique, provocaron el efecto contrario en ella. Cayó fascinada en las redes de Michelle, a quien terminó por comprenderlo y ayudarlo a satisfacer sus impulsos en cuanto salió de prisión. Iniciaron una relación sentimental que culminó en el altar una vez que Michelle fue puesto en libertad en octubre de 1987. Un pacto criminal donde Monique actuaba de cebo para proporcionar a su marido víctimas vírgenes a las que comprobar sus himenes y posteriormente agredir. El modus operandi utilizado por el matrimonio para secuestrar a las niñas solía ser el siguiente. La enfermera se hacía la desorientada mientras conducía una camioneta, paraba a una chica para preguntarle una dirección y la convencía para que se subiera y continuase con las indicaciones. Unos metros más adelante se encontraba con un supuesto desconocido, Michelle, que fingía una avería con el coche y les pedía ayuda. Monique hacía subir al hombre y entonces conducían hasta un lugar apartado en el bosque para que Michelle perpetrase la avío y el crimen. Durante 15 años, Monique y Michelle recorrieron el este de Francia y la frontera con Bélgica con tal de encontrar a las víctimas adecuadas. Nadie sospechó jamás que detrás de este afable matrimonio se escondía una pareja de asesinos. Por el día se comportaban como una familia discreta, en la que Michelle trabajaba en una escuela infantil y llegaba la noche, se convertían en cazadores furtivos. El 11 de diciembre de 1987, 2 meses después de su boda, Michelle y Monique cometieron su primer ataque. La víctima era Isabelle Laville, una adolescente francesa de 17 años, a la que secuestraron en Auxerre cuando se dirigía a su casa. Su cuerpo, mutilado, apareció en un pozo al norte de la provincia en julio del 2006, 19 años más tarde. Casi un año después del primer asesinato, Fabienne Leroy, de 20 años, desapareció en un aparcamiento de Mourmelon y su cadáver fue encontrado en un bosque cercano. La habían visto y disparado en el pecho. En marzo de 1989, Michelle mató a 2 chicas más, Jeanne Marie, estudiante de 22 años, y a Elisabeth Brichet, una niña belga de solo 12 años. Ambos cuerpos fueron enterrados en un terreno de su propiedad. En noviembre de 1990, el supervisor escolar mató a una niña francesa, Natacha Danais,
de 13 años, cuyo cuerpo fue arrojado posteriormente a una playa. Poco después, asesinó a Farida, novia de Olivier, miembro del grupo criminal dedicado al robo de bancos. En los 80, Michel y Olivier compartieron celda y este último cometió el error de confesarle al pederasta el lugar donde había escondido el botín. Llegado el momento, Michel acabó con la vida de Farida para hacerse con el dinero. Con el montante robado, el matrimonio se compró un enorme castillo del siglo XVIII en la región francesa de las Ardenas, cerca de la frontera del país con Bélgica. La nueva residencia dotó a Michel y Monique de mayor privacidad para cometer sus fechorías. Utilizaron los bosques cercanos como cementerio para deshacerse de los cadáveres de víctimas como Céline Saison, de 18 años, asesinada en el 2000, y Marianne Dupont, también de 18 años, enterrada en el 2001. Según revelaron las posteriores autopsias a los cadáveres hallados por los investigadores, las menores y jóvenes de entre 12 y 30 años sufrieron bio, para después morir asesinadas mediante estrangulación, apuñalamiento o por arma de fuego. De esta suerte se libró su última víctima, una niña de 13 años a la que secuestraron en junio del 2003 en la ciudad fronteriza belga de Sinaí. Marie logró escapar de las ataduras de pies y manos, saltar de la camioneta y pedir ayuda. Antes de que escapara, el depredador la amenazó diciéndole: «Soy peor que Dutroux», otro asesino en serie francés. Minutos después, otro conductor recogió a la niña y la llevó hasta la comisaría. Tras facilitar la descripción del matrimonio y la matrícula del vehículo, varias unidades acudieron al domicilio de los agresores. Durante el primer interrogatorio, Michel negó los delitos de secuestro e intento de agresión que le imputaban. Sin embargo, durante el registro de su camioneta se localizaron cabellos de la niña, por lo que decidieron interrogar a Monique. Sabían que si presionaban a la esposa, ésta le delataría, y no se equivocaron. La enfermera lo confesó absolutamente todo. El reguero de secuestros y asesinatos perpetrados en los últimos 15 años y los lugares donde habían enterrado a un total de 11 víctimas. La prensa bautizó al depredador como el ogro de las Ardenas y tildó a la esposa de cómplice y no de coautora, ya que posteriormente ayudó a las autoridades a recuperar los cuerpos de Jeanne-Marie y Elisabeth. En cuanto la policía informó a Michel de que su esposa le había delatado, el asesino se derrumbó y empezó a cooperar para localizar los cadáveres de las chicas. Gracias a sus indicaciones, las labores de excavación de los alrededores del castillo concluyeron con éxito. 5 años más tarde, se inició el proceso judicial contra este matrimonio. Durante la vista, que duró 2 meses, el principal acusado, Michel Fourniret, sobrecogió a la corte al facilitar detalles de algunos de los crímenes. Según su declaración, necesitaba buscar una virgen al menos 2 veces al año. No obstante, también se decidió jugar con la justicia callándose, datos que facilitaría décadas después, aumentando con ello el sufrimiento de los familiares y con ello su poder sobre ellos. El tribunal condenó al ogro de las Ardenas a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena por 7 asesinatos y a su mujer a 28 años de prisión por cómplice. Durante el juicio, Monique alegó haber caído bajo su hechizo y vivir atemorizada por una persona extremadamente peligrosa que abusaba de ella y la controlaba hasta la extenuación. Además, la enfermera negó categóricamente haber disfrutado ayudando a su esposo. Según la detenida, tal era su estado de subyugación que no tuvo alternativa, ni siquiera estando embarazada o cuando usaron a su hijo recién nacido como gancho para secuestrar a una de las víctimas. Se sentía en la obligación de acceder a las demandas y fantasías de su marido. 13 años después de ser condenado, Michel, con una salud bastante deteriorada, inició su particular juego de confesiones. En 2016 reveló ser el autor del asesinato de la profesora británica Joanna Parrish, de 20 años, a la que vio y estranguló hasta la muerte. El ogro indicó a las autoridades la ubicación exacta del cuerpo. Estaba enterrado en un río cerca de Usher. 2 años después, en 2018, el pederasta confesó 2 asesinatos más.
En 2020, tras divorciarse de su mujer, admitió haber secuestrado y asesinado a la niña Estelle Moussin, de 9 años, dada por desaparecida cerca de París en 2003. La noticia fue un jarro de agua fría para el padre de la pequeña, que acusó al Estado de negligencia grave. «Me tomaron por idiota todos estos años», dijo en una rueda de prensa, refiriéndose a la investigación policial. Pese a la confesión del asesinato de la pequeña Estelle, el asesino en serie jamás reveló el lugar exacto donde fue enterrada la niña. Esta información, al igual que la del resto de asesinatos, se la llevó a la tumba el 10 de mayo del 2021, cuando certificaron su muerte. Michel padeció una afección cardíaca y sufría de Alzheimer. El ogro de las Ardenas falleció a los 79 años de edad en un hospital de París, dejando tras de sí un sentimiento de cólera en los familiares ante tantos años de inacción por parte de la justicia. En definitiva, con la muerte del monstruo francés se esfumaron las respuestas a todas estas incógnitas, donde jamás se podrá saber toda la verdad. Atrocidades inimaginables, capaces de ser creadas por la mente humana. Y lo peor de todo, llevadas a cabo. Víctimas que, por desgracia, se cruzaron en la vida de un psicópata sin escrúpulos, ni sentimientos de culpa, con el aliciente de tener a su lado a una cómplice que lo ayudó y que jamás denunció lo que sucedía. Hasta que ya fue demasiado tarde. A mi juicio, el que comete un crimen es igual de asesino que el que lo ayuda o lo esconde. Si te ha gustado el vídeo, recuerda dejar un like, compartir el vídeo y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo caso.